Vamos a ver. Está hablando con Borja Iriarte, ¿vale? Que Borja Iriarte es jurista, es un jurista de Twitter. Aquí está. Dice, veo mucha gente sorprendida porque alguien ha sido condenado por malos tratos, lesiones, con la declaración de la víctima, un parte médico de lesiones y el informe del médico forense. Yo debo vivir en otro planeta. ¿Vale? Porque Teo Juez dice, pero tío, todo es lo más normal del mundo. Atendiendo a la denuncia que le puso la pareja de Giner, el hombre al que su mujer asesinó a su hija, después de estar 5 años de denuncias falsas. Entonces, sabemos que existe, pero no debería de existir, y menos cuando hay dudas de testimonios de la acusación. Entonces dejarías impunes el 80% de los delitos sexuales, le dije Borja Iriarte. También hasta cierto punto es verdad, quiero decir... Señores, hay delitos que se cometen en la más absoluta intimidad y es muy difícil juzgar estos delitos, y muchas veces sí que tiene sentido que la prueba de cargo sea el testimonio de la víctima. Ahora, cuando la víctima tiene X incentivos para denunciarte, como yo creo que era el caso de Giner, en el que había un proceso de separación, que además había iniciado el tío, había una petición de custodia compartida y otra serie de cosas, entonces ahí sí que yo creo que los juzgados deberían interpretar que estos incentivos para denunciar sí que estarían ahí, algo que normalmente no ven. Dice, en el 80% de acusaciones de delito sexual hay dudas sobre la veracidad del testimonio de la acusación. Dice, siempre que la única prueba directa es la declaración de la víctima, las hay. Claro, pero no es lo mismo que una víctima o una señora denuncie a alguien que no conoce o sobre el que no tiene ningún incentivo ni gana nada acusándole de lo que le acusa. Esa es la razón por la que muchos de vosotros estabais con lo del tema de Amuranz y demás. Y yo con el tema de Amuranz me parecía bastante factible y creíble lo que estaba diciendo, porque no veía dentro de ese relato nada que me hiciese dudar de que tenía algún tipo de incentivo Amuranz para inventarse una historia así. Que eso no quiere decir que las cosas vayan a funcionar siempre bajo esa fórmula, siempre te puedes equivocar, pero es algo que yo creo que me parece interesante tener en cuenta a la hora de valorar este tipo de cuestiones. Dice, pero ¿te refieres a dudas como las del caso en cuestión, donde los testigos desmienten a la denunciante y el juez dice abiertamente que ella desinforma, oculta información y dice notorias falsedades? Esto es en la denuncia en la que la señora consiguió una condena para el acusado. O sea, es que esto fue muy fuerte. Sopa de cebolla. Gracias por la suscripción. Esto es lo que decía la sentencia. La perjudicada ofrece un relato en el que el acusado no quiere a la niña y la maltrata con saña. La empleada de la guardería que relata cómo el acusado venía a recoger habitualmente a la niña y no era ella, y era sumamente cariñoso con él y que la profesaba una sincera alegría cada vez que le veía. O sea, es decir, un niño que está sistemáticamente siendo maltratado con la saña con la que está denunciándolo la señora esta, el niño cuando ve a esta persona en la guardería, lo normal no es que lo trate como si fuese su Dios. ¡Ay, papá, te quiero mucho! Entonces, son elementos periféricos que desmienten un poco el relato que tú me estás contando. La acusada malinforma o desinforma. La propia acusada presenta serias fisuras en su línea de testimonio, pues falta la verdad u omite datos que entiende que la desfavorecen. ¿Qué más? Los informes psicológicos son bastante contundentes para la perjudicada, pero se basan en su mayoría en el relato unilateral que contiene notorias falsedades. La empleada doméstica viene a manifestar con contundencia que ella era la que llevaba la voz cantante en la casa. O sea, era la señora que llevaba los pantalones. Eso es lo que decía la asistenta del hogar. En plan de, no, la que mandaba, la que estaba tal, era ella. No el supuesto maltratador que tal, o sea... Esas son las percepciones que había alrededor. Noel refiere que la persona que tenía más peso y carácter en la casa era doña tal y que el acusado se arrugaba y se inclinaba por la absolución en base al principio de presunción de inocencia. Todo esto se encuentra dentro de la sentencia, que le encuentra culpable de un delito de agresiones leves. Aunque la sentencia dice sí, no es un maltratador continuado, pero en algún momento a lo mejor tuvieron una discusión y ella relata que él la agarró del brazo. Luego en el brazo presenta contusiones de ese agarrón, en las muñecas o donde sea, condenado. Oye, pero en todo lo que viene a ser la denuncia, cuando lo empezamos a cotejar, tal, hay falsedades, se ve que claramente la señora se está inventando una serie de cosas que no encajan con la realidad ni con lo que nos están diciendo los testigos ni tal, para perjudicar al tío, ya, pero tienes las contusiones, ¿no? Pues venga, hermano, haber estudiado. Condenado. Entonces,
Eso de... tal, simplemente la inmovilicé. No. No en este mundo. Que alguien me explique el encefalograma y la lógica de NAR. Ahora lo veo porque esto lo ha colgado Fernanda y quiero verlo. Dice, esos son los fundamentos de la condena porque en el último párrafo parece que le absuelven. Dice, le absuelven de 3 cargos y lo condenan de otros simplemente con el testimonio de la mujer y un parte de lesiones que no dice cómo se produjeron. Lo tienes todo aquí. Mi pregunta es, si en el 80% de las acusaciones por delito sexual los jueces muestran este tipo de dudas sobre la credibilidad de la denunciante, ¿es así? O sea, lo que está preguntando Bou es porque el otro, Borja Iriarte, ha dicho, si fuese lo que tú dices, el 80% de las acusaciones de delitos sexuales acabarían sin condena. Dice, mi pregunta es si en el 80% de las acusaciones por delito sexual los jueces muestran este tipo de dudas sobre la credibilidad de la denunciante. ¿Es así? Dice, sí. Y en este caso le absuelven de la mayoría de las acusaciones. Incluso las condenas son peliagudas porque no hay pruebas directas de nada más allá de las declaraciones de las partes. Pero lo que no se puede hacer es mezclar partes de uno y otro delito para con los fundamentos. No sé si te estoy entendiendo, le dice Bou. En el 80% de las acusaciones por delito sexual hay testigos que desmienten a la denunciante y los jueces usan expresiones como notorias falsedades para describir su testimonio y aún así dicta una condena parcial como ocurrió aquí. Dice, notorias falsedades en relaciones a delitos por los que se absuelve, no por el que se condena. Y sí, hay muchos casos de denuncias por múltiples delitos en los que se condena por unos y se absuelve por otros. Habitualmente se juzga un único delito, pero en los casos de delitos múltiples hay condenas parciales muchas veces. Como en unos casos se condena por concurso real y en otros por delito continuado. En estos casos múltiples hay muchas condenas parciales dando no probados algunos de los hechos. Dice, en esos casos, la absolución parcial se da porque la denunciante miente de forma notoria en esa parte de su testimonio y la condena parcial se da porque esas mentiras no afectan a la credibilidad del resto de su testimonio. Dice, en algunos sí. Se puede decir con más o menos crudeza, pero si la única prueba es la declaración de la víctima y se absuelve, es porque no se le ha creído. Vamos, que se considera que miente, consciente o inconscientemente. En otros casos, se le cree porque hay otros elementos de prueba y una parte de lesiones es el habitual. Parte que obviamente no dice cómo se han producido porque el que lo emite no estaba presente cuando se produjeron. Se limita a decir lo que ve y si lo que ve es compatible con el relato de la víctima. Esa condena es estándar con otras miles que se producen en temas muy complicados. Le dice, muchas gracias Borja, me queda claro. Dice, Borja Iriarte, juez del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, nos comenta que esta condena es estándar y que hay miles como ella. Por si pensabais que era un caso aislado. Borja Iriarte confirma que casi nunca se investigan de oficio las posibles denuncias falsas, ni siquiera cuando los testigos desmienten a la denunciante y los jueces detectan notorias falsedades en tu testimonio. Dice que este u otros eventuales delitos se oficien al juzgado de guardia es algo extraordinario. Normalmente se deja en mano de las partes hacer lo que se estime oportuno. Pero no es algo que solo pase con las denuncias falsas en violencia de género si es lo que te preocupa. El sistema tiene muchas cosas a mejorar, pero no hay una conspiración para defender a las mujeres ni nada parecido. Pues ya lo sabéis, chicos. No hay que ser hombres blandengues, dicen por ahí. Porque son hombres. Son hombres. Tienen nombre y son hombres. Esto, como han dicho, es un juez del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, tío. O sea, poca broma aquí. Poca broma aquí. O sea, hay mucha gente que lee este tipo de cosas y dice, hostia, me acabo de despertar de una mala pesadilla o algo así. El rollo de, no, esto es España de unos años a esta parte, amigo. Hay que pillar relojes con cámara oculta y ponerlos en todas las habitaciones. No, si el problema es decir que no hay denuncias falsas contando solo las condenas como tal. Claro, a ver, pero con las denuncias falsas sí que se hacen trampas. Porque igual que se hacen estimaciones, por ejemplo, con los robos con intimidación, que se estima que el 70% de las denuncias de robos con intimidación son falsas, porque son peña que quiere sacarse, pues ha perdido el móvil y dice, no, me lo han robado con una navaja y tal, y el seguro se lo paga. ¿Vale? Porque los seguros normalmente no cubren pérdida porque eres un paquete, pero sí que cubren robo con intimidación y demás. Entonces se estima que el 70% de las denuncias puestas en esos sentidos son falsas, aunque desde luego no todas, ¿sabes? Se abre testimonio, no todas se hace una investigación para ver si de verdad era una denuncia en falsa o no lo era. Pero es la estimación que hay. Con lo de las denuncias de violencia de género no hay estimación. ¿Por qué será? ¿Por qué será? En fin.